Hablemos del arquitecto Le Corbusier. Nació el 6 de octubre de 1887 en la Chaux-de-Fonds, al oeste de Suiza. Su madre era una artista que impartía clases de música y tocaba el piano, mientras su padre ejercía el oficio común de su localidad, que era la relojería. El ejemplo de ambos sería decisiva en su formación intelectual, pues el llamado padre de la arquitectura moderna no cursó estudios académicos en esta disciplina. Mientras estudiaba grabado en la Escuela de Artes de la Chaux-de-Fonds, conoció a Charles, un pintor multifacético y pionero del Art Nouveau en Suiza, que fue su profesor y le acercó a la arquitectura. Le Corbusier tenía un estilo arquitectónico que era parte del racionalismo. A lo largo de su producción arquitectónica, el principio de mantener la sencillez, deshacer de toda la ornamentación innecesaria y utilizar materiales prefabricados como el hormigón armado de forma a uno de sus pilares teóricos, el funcionalismo. A lo que él quería llegar con el funcionalismo era la idea de simplificar las estructuras de las corrientes arquitectónicas existentes hasta ahora, hasta el grado de responder únicamente a la funcionalidad útil de cada espacio y recurrir a formas simples geométricas. Una de las obras más representativas del padre del modernismo fue construida en 1929, en los suburbios a las afueras de París, con una fachada de vidrio curvo, espacio interior y de planta libre, ventana longitudinal y una cubierta en la terraza. La villa aplica los 5 puntos de la nueva arquitectura que Le Corbusier propuso un par de años atrás. La villa transformó la carrera de Le Corbusier en uno de los principales precedentes arquitectónicos más importantes de la historia. De su contexto físico ayuda a que sea integrada dentro del contexto mecánico e industrial al principio del siglo XX, definiendo así la casa como una entidad mecanizada. Le Corbusier es famoso por proclamar "la casa es una máquina de vivir". Esta afirmación no se traduce simplemente a un diseño de una cadena de montaje a escala humana, más bien el diseño comienza a adquirir cualidades innovadoras y avances basados en otros campos de la industria, en pos de la eficiencia. Camaleónico y controvertido por sus ideas y sus actitudes, Philip Johnson destacó más por su capacidad para subirse al carro de las modas y vivir en permanente renovación que por la calidad de sus edificios. Claramente no fue el mejor arquitecto, pero sí el más famoso. Es obvio que pocos edificios de este artista pueden considerarse fundamentales para la historia de la arquitectura contemporánea, pero esto no impide reconocer su extraordinaria labor como divulgador cultural, mecenas y comisario arquitectónico. Este hombre es de los pocos arquitectos que se declaró abiertamente homosexual, pero también le coqueteó en algún momento al nazismo. Durante mucho tiempo intentó fundar el Partido Nacional en Estados Unidos, pero fascinado por la grandilocuencia y la imagen de poder que emanaba el movimiento de Adolf Hitler. En línea con esa moralidad cambiante y que siempre se le achacó, más tarde intenta sin éxito ocultar este capítulo muy oscuro en su biografía. La mejor descripción de Philip Johnson la hizo él mismo, usando palabras bastante antisonantes. Este historiador culto se apropia de las ideas de otros y no dudó en recurrir a la provocación para aumentar su popularidad, que aunque fuera denigrándose en público, el autor de La Casa de Cristal no le costó el menor trabajo desprenderse de un estilo y adoptar otros según estos gustos cambiantes del público. El pasado filonazi de Johnson se silencia no antes de que Michael Sorkin en 1988 tenga el valor de desvelarlo por fin.
Luego de que este pide perdón, se siente generoso por consejo de su pareja de ya 45 años, David Whitney, que también era su socio, y hace una donación de gran parte de su colección al Museo de Nueva York. A pesar de sus claroscuros, Philip Johnson fue el primer arquitecto en recibir el premio Pritzker en 1979, un galardón que, claro, haciendo honor al afán de notoriedad del propio Johnson, se convertiría en el más célebre del mundo. Como producto de varias inversiones exitosas, Johnson se convirtió en un hombre acaudalado que se dio el lujo de construir en su finca el proyecto de tesis con el que obtuvo su título de arquitecto y en donde puso en práctica las enseñanzas de su maestro Mies. Esta construcción, conocida como la Casa de Cristal, ha sido considerada como la más bella, pero al mismo tiempo la menos funcional de las casas. Johnson siempre admitió que la había construido como manifiesto de la arquitectura y no para ser habitada, aclaración que se entiende si se considera que ponerle cortinas para obtener cierta intimidad hubiera sido considerado un verdadero sacrilegio. Las obras de Johnson consiguieron un segundo aire en la década de los años 80, cuando se convierte en un ferviente defensor del posmodernismo. Es aquí cuando Philip y John Burch construyen un edificio al que le llaman la Catedral de Cristal, que funcionaba como lugar de culto para los encendidos discursos de un reverendo. Hablamos de la época dorada para los telepredicadores en el país, que alcanzaban audiencias masivas. Claro, esta atención fascinó a Philip, dado que hasta la fecha todavía se considera uno de los ejemplos de arquitectura postmoderna que más causa revuelo en la actualidad, justo como este arquitecto le hubiera encantado llamar la atención. Richard Neutra, austriaco de nacimiento, estudió en arquitectura en la Universidad Técnica de Viena, donde fue influido por la obra de Otto Wagner y Adolf Loos, llegando incluso a ingresar como colaborador en el estudio de este último. A comienzos de la década de 1920, Neutra fue activo en Alemania como urbanista en la localidad de Luckenwald, cerca de Berlín, y se integró como ayudante en el estudio de Erich Mendelsohn, principal representante de la arquitectura expresionista alemana. En 1923 emigró a Estados Unidos. Durante cortos periodos trabajó en estudios de Nueva York y Chicago. Poco después se estableció en Los Ángeles, donde comenzó a ejercer su profesión por cuenta propia. Con excepción de algunos encargos que más tarde realizó en Suiza y Alemania, la gran mayoría de sus proyectos fueron llevados a cabo en el sur del estado de California. Neutra tenía amplios conocimientos sobre la arquitectura europea, lo que le dio ventaja sobre sus colegas estadounidenses. Pocos años después de haber arribado a Estados Unidos, representó a ese país en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en Bruselas en 1929. Un año más tarde, dictó conferencias en la Unión de Trabajadores del Metal en Berlín, y a iniciativa de Mies van der Rohe, fue profesor invitado en la Bauhaus. En 1930 viajó a Japón, donde acompañado por el arquitecto Kameki Tsuchiura, a quien había conocido en Estados Unidos, visitó edificios modernos y tradicionales, entre otros, el Palacio Imperial Katsura. Algunos elementos de la arquitectura japonesa, como la variación en la división de los ambientes, lograda con paredes de papel corredizas, y la fluida y abierta relación interior-exterior, serían referencias a la que Neutra volvería una y otra vez cuando necesitó resolver problemas relacionados a la interacción de los espacios de las viviendas que proyectó. Otra fuente de inspiración para Neutra fue la arquitectura de Frank Lloyd Wright, el arquitecto estadounidense que adaptó los principios del estilo internacional a las condiciones y gustos de su país. Especialmente importante fueron los ejemplos de la relación de las construcciones con el entorno y el uso de la planta libre, sin subdivisiones en los interiores. Hacia 1925, Neutra concibió proyectos arquitectónicos de tipo utópico, acordes con ideas similares que surgieron en Europa durante las décadas de 1910 y 1920. En el campo del diseño urbano, contribuyó con el diseño de una ciudad que llamó Rush City Reformed, en la que hizo hincapié en la movilidad y la velocidad de las comunicaciones. Rechazó el uso de la palabra terminal para referirse a estaciones y aeropuertos, argumentando que en el mundo moderno las personas, en vez de terminar sus viajes, los continúan con otros medios. Hacia 1930, Neutra comenzó a aplicar sus ideales utópicos a construcciones concretas. Entre 1927 y 1929, construyó en Los Ángeles la Casa de Reposo o Casa Lovell, la primera en Estados Unidos con estructuras de acero.
Ubicada en un empinado barranco, la casa consiste en planchas de hormigón que van marcando un movimiento descendiente para terminar en un gran salón abierto hacia un patio con piscina. Una de las principales características de la casa son los grandes ventanales corredizos que permiten un movimiento fluido entre el interior y el exterior, lo que convertiría en un rasgo recurrente en las futuras construcciones de Neutra. Los grandes espacios que rodean estructuras casi transparentes, así como la ubicación de los edificios en paisajes de serranías, resultaron en que su arquitectura encarnara el sueño americano de realización individual en grandes espacios. En 1932, Neutra construyó la BDL Research House, Centro de Investigación, donde se propuso combinar la función de casa privada con un espacio para solucionar problemas arquitectónicos y probar nuevos materiales. Hasta entonces había vivido en un modesto bungalow y pudo construir lo que sería su propia vivienda gracias a un préstamo de sus mecenas, el industrial holandés Cornelius van der Leeuw, el cual sus iniciales fueron incluidas en el nombre de la casa. El laboratorio de investigación espacial y material donde Neutra tenía su archivo fue destruido por un incendio a comienzos de los años 60, pero en 1966 la BDL-2 fue construido en el mismo lugar con una nueva forma. La mayoría de las construcciones realizadas por Neutra antes y después de la Segunda Guerra Mundial fueron casas privadas, ubicadas en zonas poco pobladas a los pies de las tierras que rodean Los Ángeles. La especulación inmobiliaria en la zona de Los Ángeles resultó en que unas décadas más tarde, algunas de las casas fueran demolidas con el fin de dar lugar a costosas construcciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Neutra tuvo que utilizar elementos que no eran utilizables como material de guerra, como lo eran el acero y el aluminio, por ejemplo la madera, el principal material usado en la casa Nesbitt. Otro proyecto relacionado al esfuerzo bélico fue la construcción de la urbanización Chanel Heights, varias unidades de viviendas para las familias de los obreros navales del cercano puerto de San Pedro. El complejo estaba formado por 540 unidades en más de 200 edificios diseminados entre barrancos por un área con carácter de parque. Los edificios de carácter público comprendían una escuela, un centro social, talleres, zonas de juego y un gran supermercado. Unas décadas más tarde, el complejo fue demolido, un destino singular para una importante obra de uno de los arquitectos más significativos de los Estados Unidos de posguerra. Walter Gropius nació en Alemania al finalizar del siglo XIX. Su familia era un poco peculiar. Su tío, por ejemplo, y su abuelo también eran arquitectos. Su tío hizo el Museo de Artes Decorativas de Berlín. Su abuelo paterno era político, su madre era pianista y en general toda su familia era muy acomodada. Gropius estudió 4 semestres de arquitectura en Múnich y en Berlín, pero no terminó la carrera porque él no sabía dibujar y se frustró mucho por eso, a pesar de que había contratado a un asistente en la escuela para que le dibujara los proyectos. Casi como Brad Pitt, que estudió periodismo, pero dejó la carrera, porque justo 2 semanas antes de graduarse se dio cuenta que no estaba listo para eso aún. Después, Gropius trabajó durante 3 años con Peter Behrens, el padre del diseño industrial, y ahí fue compañero de trabajo nada más y nada menos que de Le Corbusier y Mies van der Rohe. En esta época trabajar con Peter Behrens era la mejor escuela que había, porque todos estaban trabajando en la producción masiva de objetos cotidianos que fueran bellos, que estuvieran bien diseñados y que fueran baratos. Entonces estaban a favor de las casas prefabricadas, bien diseñadas, de los automóviles y de todos los objetos que pudieran ser producidos en serie, pero que fueran útiles y bonitos. Después, Walter Gropius se asoció con Adolf Meyer y junto con él desarrolló proyectos importantes como la fachada de la fábrica Fagus, declarada como Patrimonio de la Humanidad. En 1913, Walter Gropius escribió un artículo sobre el desarrollo de proyectos industriales, en el que hablaba de la estética de las fábricas y de los elevadores de granos. Y el artículo tuvo gran influencia después en la obra de arquitectos muy importantes, como lo es Erich Mendelsohn y hasta Le Corbusier. Este último era como la humedad, se metía a todas partes.
En 1914 fue reclutado para combatir en la Primera Guerra Mundial y casi lo matan en la guerra. De hecho, lo único positivo de una guerra es que no ocurra. Entonces tuvo que dejar la Bauhaus por la presión de los nazis, porque más de la mitad de sus alumnos de la escuela eran mujeres y también había muchos que eran judíos. Y Hitler quería que Gropius fuera el arquitecto de un régimen, pero para eso le exigían delatar a sus alumnos que eran judíos para matarlos. Pero por supuesto que Gropius no accedió, como todos lo hubiéramos hecho. Así, esto no le cayó nada bien a los nazis. Entonces empezaron a acosarlo, a hostigarlo y hasta lo amenazaron de muertes. Entonces Gropius, en 1928, huyó de Alemania con la excusa de que iba para un festival de fotografía en Inglaterra. Y así se escapó de Hitler, saliendo por Italia, y con la ayuda de Max Frisch, que era arquitecto y era marido también de la arquitecta Jane Drew. Gropius, después de que huyó de Alemania, vivió un tiempo en Inglaterra y luego se fue a Estados Unidos en 1937 y ahí empezó a diseñar proyectos. Uno de los más importantes, sin duda, es su propia casa. Y con ese proyecto introdujo el movimiento moderno a Estados Unidos. El edificio fue declarado como Monumento Nacional en el año 2000 y ahora es una casa museo. La casa, pues, financiada por una señora muy rica que se llamaba Helen Storrow, que era una esposa de un banquero. Y esa señora quedó tan fascinada con la casa que financió también el desarrollo de otras 4 casas para profesoras, diseñadas por el mismo Gropius. Todos necesitamos una Helen Storrow en nuestra vida. Por ese tiempo, Gropius ya trabajaba en la docencia en Harvard y en MIT. Y enseñó a mucha gente. De hecho, muchos dicen que él forma una nueva generación de arquitectos en Estados Unidos. Philip Johnson, por ejemplo, fue alumno de Walter Gropius. Y además de su labor académica, también se asoció con Marcel Breuer y juntos desarrollaron varios proyectos juntos. En 1938 fue nombrado como presidente del Departamento de Arquitectura de Harvard y en 1946 fundó la Asociación de Jóvenes Arquitectos, que fue uno de los estudios de arquitectura más afamados e influyentes del mundo. Y recordemos que como Gropius no dibujaba, se asoció con 7 arquitectos jóvenes y así trabajaron en conjunto. Muchos han escrito que él era muy generoso con su conocimiento y que era amante de la pedagogía, el trabajo en equipo, así como también dicen que era un tipo muy refinado y muy diplomático, sin dejar de lado que tenía mucha clase. Otras obras muy importantes dentro de la vida de Walter Gropius son las siguientes. Tenemos, por ejemplo, la casa de Adolph Sommerfield, la sede de la Embajada de Estados Unidos en Atenas, el complejo turístico Porto Carras, la Torre East, el edificio MetLife en Nueva York, los edificios de oficinas y fábricas en la exposición Werkbund, y la urbanización Torten. Como dato curioso, en Berlín desarrolló un distrito al que luego le pusieron su nombre. Y el centro comercial que queda en ese distrito también se llama Gropius. Y hasta Google le hizo un doodle en 2008. Cuando a Gropius le preguntaron, siendo un niño, cuál era su color favorito, el arquitecto alemán contestó: mi color favorito es el multicolor, porque a él le fascinaban los colores del arco iris, y eso revela una apertura de mente que se trasladó a su gusto múltiple en arquitectura, que iba desde el griego clásico hasta lo japonés, pasando por otros estilos que le atraía la mezcla y lo creativa que ésta aportaba. Él dijo: la arquitectura se está convirtiendo de nuevo en parte integral de nuestra existencia
en algo dinámico y no estático. Vive, cambia, expresa lo intangible a través de lo tangible. Da vida a materiales inertes al relacionarlos con el ser humano. Concebida así, su creación es un acto de amor. Ludwig Mies van der Rohe fue un arquitecto alemán nacionalizado estadounidense, uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna. Creó y explotó una de sus frases que marcó una nueva era en la arquitectura: menos es más, y con toda probabilidad el aporte exponente del siglo XX en la construcción de acero y vidrio. Nació el 27 de marzo de 1886 en Aachen, Alemania, y se formó como colaborador en los estudios del arquitecto y diseñador Bruno Paul. Inicialmente se orientó hacia la arquitectura neoclásica por un viaje a los Países Bajos en 1912. Lo llevó a cambiar sus intereses a raíz del descubrimiento de la obra del arquitecto y urbanista neerlandés Hendrik Petrus. A la edad de 30 años, contra la costumbre, Ludwig Mies decidió conservar el apellido de su madre, Amélie Rohe, uniéndolo con el de su padre, Michael Mies, a través de un van der, el conjuntivo holandés inventado que recordaba la vecindad de su ciudad natal, Aachen, con Bélgica y los Países Bajos. Por curioso que parezca, Ludwig Mies van der Rohe no estudió arquitectura, sino que forjó su carrera, que comenzó como albañil en el negocio familiar y escayolista, y se cimentó trabajando junto a arquitectos como Peter Behrens, Gropius y Le Corbusier. A base de construir y construir, él fue adquiriendo experiencia de la mano de estos grandes arquitectos. Director del Bauhaus en los últimos años de esta escuela, abrazó el estilo moderno internacional con sus viviendas y rascacielos en acero y cristal, algunos de los más señalados como la Casa Farnsworth y el edificio Seagrams, una obra cumbre de la arquitectura moderna. Los realiza afincado ya en Chicago, ciudad a la que se traslada desde 1938 desde Berlín, y donde trabajará en su estudio hasta el final de sus días. Cambió los estatus, expulsó a 30 alumnos de izquierda y prohibió las actividades políticas, lo que no le impidió suscribir el manifiesto patriótico de intelectuales a favor del nacionalsocialismo, algo que a la postre resultó insuficiente porque una de las primeras decisiones que tomó Hitler al ascender al poder fue clausurar la Bauhaus, como uno de los focos del arte degenerado que quería erradicar. Cuando Mies comprendió que las preferencias de Hitler se inclinaban hacia un monumentalismo neoclásico, decidió abandonar Alemania y establecerse en los Estados Unidos. La pureza formal minimalista, las proporciones perfectas y la precisión en los detalles de sus edificios marcaron también una de sus piezas de mobiliario, que se ha convertido en clásicos a pesar de que siempre las creaba, exprofesó sus construcciones. Pabellón Barcelona. La consagración de Mies van der Rohe se produjo en 1929, cuando realizó el pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona, considerado por muchos su obra maestra y una de las obras arquitectónicas más influyentes del siglo XX. Su enorme simplicidad y la continuidad de los espacios, que parecen no tener ni principio ni fin, son sus cualidades más admiradas. El edificio explora los aquel novedosos conceptos de planta libre y continuidad espacial. El diseño se rige por un estricto módulo y está considerado un ejemplo arquetipo de simplicidad y rigor constructivos. El juego libre de planos exentos, la fluidez de los espacios y la continuidad de riquezas visuales obtenida gracias a la transparencia de los grandes paños acristalados y los reflejos de las distintas superficies, mármol pulido, vidrio y láminas de agua, pretendía transmitir la idea de libertad y progreso de la nueva República Alemana. Mies también diseñó el mobiliario del pabellón. La pieza más representativa, convertida luego en ícono del diseño, es la llamada Silla Barcelona, construida con cuero y perfiles tubulares de acero inoxidable y que aún hoy siguen en producción. La construcción se resolvió con acero, cristal y 4 tipos de mármoles: travertino romano, mármol verde de los Alpes, mármol verde antiguo de Tinos y onice dore de Atlas africano. Casa Farnsworth es una vivienda unifamiliar proyectada por Ludwig Mies van der Rohe, situada en plano
Illinois, Estados Unidos, y diseñada que a su vez construida entre 1946 y 1951. La casa, construida en acero y vidrio, es una muestra más por el amor de Mies van der Rohe hacia la sencillez arquitectónica y la perfección en los detalles constructivos. El suelo es de mármol travertino con calefacción por suelo radiante. Son las baldosas de travertino de 90 por 60 las que actúan como módulo compositivo. Esta obra constituye uno de los ejemplos pioneros paradigmáticos del minimalismo. Los únicos elementos que destacan en la construcción son los tres planos horizontales que forman la terraza y el suelo y techo de la vivienda, soportados perimetralmente por los pilares que no llegan a perforar los planos. Edificio Seagram, símbolo del mundo industrial contemporáneo, ilustra el lema del arquitecto "menos es más", demostrando que un edificio sencillo puede ser igual de sorprendente que una edificación con sus diseños más compuestos. El edificio Seagram es una depurada síntesis de la arquitectura racionalista en el que Mies se había formado, del estilo internacional que comenzaba a abrirse paso en la arquitectura a partir de 1950, y una de las aportaciones de la Escuela de Chicago. Era evidente que un edificio de tal altura habría de tener una enorme superficie de persianas, cuyos usuarios tendrían que subirlas o bajarlas como mejor les pareciese. Para evitar esta muestra de desorganización, las diseñó de tal manera que solo tuviesen 3 posiciones posibles. Con ello, pretendía mantener la homogeneidad visual de la construcción. Además, la mezcla de los perfiles exteriores con el tono tintado de los cristales del rascacielos, cuya función básica es reducir la temperatura interior, contribuye a ser más sobria aún. Si cabe, la imagen exterior del edificio, un prisma de cristal oscuro en medio de las principales avenidas de Nueva York. Es un edificio de planta rectangular sostenido sobre pilotes. Su tipología deja en evidencia la estructura en la fachada cumpliendo a la vez un rol ornamental, compuesta por vigas de acero y columnas de bronce, que sin tener una función estructural enmarca perfectamente las grandes cristaleras que constituyen las epidermis más visibles de la obra. Como es un edificio destinado a oficinas y no actividades de recreación, su fachada es muy sencilla, de la cual delata en el momento de observar las características funcionales del edificio. La ornamentación de la estructura corre por cuenta de las instalaciones de vigas de acero y columnas de bronce. Aunque dichas columnas iban a ser construidas de acero, pero debido a las quejas de la compañía por la economía de los recursos, decidieron hacerlas de bronce.